Vamos a hablar de la obra social del Poder Judicial de la Nación, uno de los causales del pedido de juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia, y la tenemos en comunicación a María Rosa Martínez, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que es la que presentó este pedido de juicio político por el manejo que se hace y se hizo de la obra social. María Rosa, lo saluda Julián Saúd y Sergio Chousa de Cuánto Cuento. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Buen día a los dos. Muchas gracias por atendernos, María Rosa. No, por favor, al contrario. Bueno, nosotros veníamos relatando durante el programa cómo parte de los pedidos de juicio político tenían que ver con fallos de la Corte Suprema, pero esto no tiene que ver con un fallo. Exacto. Esto tiene que ver con un manejo de, en este caso, la obra social. Que lo que leí que incluso está la gente de Coalición Cívica también pidiendo explicaciones sobre la obra social. Cuéntenos cuál es la acusación concreta. En realidad nosotros estamos retomando la voz de los y las afiliadas de la obra social del Poder Judicial de la Nación, que incluye a trabajadores de la justicia, magistrados, funcionarios, que vienen identificando años de irregularidades. Desde el 2008 hasta la actualidad hay denuncias penales, hay investigaciones, hay una auditoría solicitada por la misma Corte, y informes sobre esto, y las causas tienen que ver sobre todo con mal desempeño. Hay una causa del 2021 que está en el juzgado 6, que dice posible delito de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Por qué nosotros? Y también hay causas vinculadas a contrataciones fraudulentas, mal manejo de los fondos, empresas prestadoras que se retiran por falta de pago, y hay una serie de denuncias de los y las trabajadores presentadas en términos de que no cumplen con las prestaciones, que rechazan cobertura de prótesis e implantes cuando las cirugías ya estaban programadas, que se dilatan en las reprogramaciones, hacen cancelaciones sin falta de criterio. Bueno, y en cuanto al manejo concreto, no han cubierto, hay irregularidades en la gestión contable, no han cubierto puestos del nombramiento que estaban a cargo de la Corte, han delegado la firma sin criterio, en el caso de Maqueda como funcionario de la Corte, que en algunos correos electrónicos figura como el responsable, pero que nunca tuvo una designación administrativa por escrito. Incluso se habla de que la sobrina, María Guadalupe Burgos, pagó miles de millones de pesos sin control. ¿Esto es así? Sí, además la delegación de la firma se hizo sin ningún criterio. Esta joven no tenía ningún antecedente de ejercicio en la administración y de una obra social tampoco. Hay un desmanejo importante y hay una situación de mal funcionamiento que se denuncia hasta el presente, y de vaciamiento en algunos casos. Ahora, lo que uno pensaba de que este punto que usted presentó, o es parte de las presentaciones de pedido de juicio político, estaba vinculado solo al ministro Juan Carlos Maqueda. Pero sí, lo que pasa que Maqueda aparece como la persona que toma algunas decisiones, e incluso hay un correo electrónico donde dice que no puede tomarlas porque no tiene toda la delegación suficiente. Los 4 miembros de la Corte son responsables de esto, porque la falta de control en la función administrativa, las asignaciones, los nombramientos, todo eso no está solamente en la persona de Maqueda. Claro, entonces usted confirma que entonces es también a los otros miembros de la Corte Suprema les cabe también la responsabilidad por este funcionamiento. La acordada del 2008 dice que la obra social del Poder Judicial de la Nación funcionará bajo la dependencia directa de la Corte y que podrá designar a un ministro de la Corte, cosa que no hizo de manera formal. Por lo tanto, son los 4 miembros de la Corte aquellos que van a tener que dar respuesta. Estamos en comunicación con María Rosa Martínez, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Usted imagina que Juan Carlos Maqueda
tiene que ir. Yo entiendo que no pueden simplemente presentar un escrito y dé explicaciones, porque no hay otro momento donde él haya dado explicaciones más concretas del funcionamiento de la obra social. No, seguramente. Bueno, van a ser citados necesariamente. Pueden presentar un escrito. Pueden presentar. En el caso de los jueces de la Corte, sí. En el caso de Robles y de D'Alessandro, no, están obligados. Están obligados. A mí me parece que este es un hecho histórico, que estemos pudiendo llevar adelante un proceso acusatorio desde la Cámara de Diputados de la Nación de juicio político por mal desempeño, que es un atributo de la Constitución, del artículo 53 de la Constitución, y que nos permite de alguna manera, actuar frente a la impunidad, actuar frente al ejercicio de poderes que no le corresponden, porque más allá del fallo, el tema de que la Corte, por ejemplo, con el tema del Consejo de la Magistratura, haya derogado una ley, apelado a otra que estaba derogada y autoproclamarse Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura, conforman una serie de actos que tendrán consecuencias, porque hace 6 meses que el Consejo de la Magistratura no funciona. Bueno, por ejemplo. Yo le pregunto, ¿no? Y lo ponemos en perspectiva política. Hay una proscripción en ciernes sobre la vicepresidenta, ella así lo ha dicho, incluso ha decidido no ser candidata por la situación que es parte de esta Corte Suprema a la que sin razones, porque no han podido demostrarlo en el juicio, la han condenado, que todavía no tiene sentencia firme. ¿Usted cree que este proceso pueda liberarla de esta proscripción en ciernes a Cristina? ¿Tiene esperanzas que así sea? ¿O como dice la oposición, esto es un circo y no va a pasar mucho más? Mira, la oposición salió ayer junto con Clarín y La Nación con la versión de circo y trató de implementarla durante la primera reunión de la Comisión de Juicio Político. La oposición también ha presentado algunos de los proyectos de pedido de juicio político. Por eso usted confirma que no le parecía circo en otro momento. Claro. Nosotros creemos que es muy importante develar frente a la sociedad qué significa el juicio político a la Corte y qué significa el mal desempeño, la falta de idoneidad de los funcionarios de la Corte. No estamos en contra de la Corte como institucionalidad, sino estamos queriendo acusar por mal desempeño a los miembros de la Corte. Y esto implica un proceso de acusación con todo lo que eso significa. Nosotros no somos jueces. Yo creo que la Corte ha dado muestras probadas de que está amañada a un sector y a un sector político y económico. De hecho, vos viste que las 500 empresas que salen a estar en contra del juicio político son una demostración cabal de esto. Y que la justicia no justicia, o que no está realmente haciendo justicia con el juicio a Cristina y a los funcionarios del gobierno de Cristina, lo vemos claramente. Lo de Luciani fue un papelón. Esa acusación, además, con provocación. El otro fiscal poniendo su mate, develando sus vinculaciones con el macrismo. El no contestar nada de lo que la defensa de Cristina puso en conocimiento, que era la falta de pruebas para esa acusación, no contestaban porque no hacía falta. ¿Usted cree no hacía falta para quién? No hacía falta para nuestro pueblo, no hacía falta para la democracia, no hacía falta para la ciudadanía. ¿Usted considera que forma parte de un ataque que no solo se da en la Argentina, que se ha dado a nivel regional, y la verdad que después de lo que pasó con Lago Escondido, los jueces convocados por Clarín y Mañeto a instalarse lo de Lewis después de los fallos que ha habido vinculados a ellos, y que la Corte no tenga una sola expresión, son una muestra de cómo estamos en este momento. Y peor todavía, cómo están los ciudadanos y ciudadanas en la Argentina, ¿no? Expuestos a una Corte que puede decir que las tarifas de las telecomunicaciones y de Internet sigan aumentando porque no le importa
qué pasa con los ciudadanos, no es un derecho público para ellos, ¿no? María Rosa, Sergio Chousa lo saluda. Uno de los factores fundamentales de este juicio político, que a usted en particular y a todos los bonaerenses los concierne, es el tema de coparticipación, ¿no? Donde habían, algunos indicios de connivencia entre Silvio Robles, la mano derecha de Rosati, y el gobierno de la ciudad en torno al fallo por los recursos entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, pero que termina afectando al resto de las provincias. Le pregunto por esto, pero también aprovecho en un sentido más amplio como representante de la provincia de Buenos Aires para preguntarle por la cuestión de coparticipación y el grado de afectación que tienen provincias como Buenos Aires, donde hay una asimetría entre recursos y aporte productivo que es pasmosa, ¿no? Sí, es enorme. Yo creo que nosotros tenemos una deuda que es el tratamiento de una ley de coparticipación que apele a la realidad de nuestro país y a una posibilidad de mayor justicia. Ahora, lo que la Corte hace, inclusive antes de que nosotros escucháramos esos audios, porque están apelando a que los audios no sirven, si sirven para acusar a Cristina, vicepresidenta, no sirven para en este caso, para iniciar causa, y se cierran en plena feria judicial en pocas horas. Es gravísimo esta afectación, es gravísimo. Además, fíjate el proceso. Macri, por decreto, le aumenta los fondos a la ciudad de Buenos Aires. El presidente no solo hace un decreto en un momento de dificultad de la provincia de Buenos Aires con el conflicto policial, sino apelando a un tema de un poco más de justicia redistributiva que acompañaron el resto de los gobernadores en su momento, sino que manda una ley que nosotros votamos, se aprobó que ese porcentaje volviera a la provincia de Buenos Aires. Y la Corte lo desestima y se lo devuelve a la ciudad en el porcentaje que quiere. Y encima desconoce que nosotros tenemos una ley de presupuesto votada durante el año 2022 que no permite que este pago se haga. Y cuando el presidente dice, vamos a pagar con bonos, que es lo que tenemos, y vamos a ver si podemos modificar la ley de presupuesto, los titulares de los diarios concentrados y amañados al poder de Cambiemos, ¿qué dicen? No se ajustan a derecho, no están cumpliendo con el fallo. Es todo, realmente hay un circo armado por la oposición, por lo mediático y concentrado y por los jueces. Hay un circo ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos una responsabilidad que tiene que ver con desentrañar, desenmarañar y poder llevar a la luz pública y al juzgamiento en este caso, y por lo menos a iniciar el proceso de acusación y dar todos los pasos necesarios, llevarlo a recinto, intentar votarlo. Hasta tenemos confianza de que alguno, frente a las pruebas y evidencias, tome una actitud distinta. Por supuesto que a la provincia de Buenos Aires le afecta enormemente. Por supuesto que le afecta una provincia. Ayer o anteayer escuchaba al intendente Ferraresi decir que el Producto Bruto Interno per cápita en Avellaneda es de 7.000, y mientras que en la ciudad creo que llega a 247.000 por habitante. Y después la reta promete que todo el país va a ser como la ciudad. No sé cómo va a ser con la concentración que tiene en la ciudad. La verdad que es un mal ejemplo, no es democracia, es mafia. Y los argentinos y las argentinas no nos merecemos esto. ¿Usted, María, para cerrar, cree que Cristina tiene que ser candidata? Sí. Incluso si no se pudiera... Quiero que Cristina sea candidata. Yo quiero, y no yo quiero solamente, te digo, cada vez que hay una juntada militante, el Cristina presidenta sale rápido. María Rosa, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes.